I think regimes, including that one in Iran, have learned that when you start shooting people in the head with snipers, it's effective. I mean, it works, and they've done it, and it's horrifying. And that's what we've seen. That regime is probably weaker than it has ever been. And the core problem they face, unlike the protests you saw in the past on some other topics, is that they don't have a way to address the core complaints of the protesters, which is that their economy's in collapse. And the reason why there's economies in collapse is because they spend all their money and all their resources building weapons and sponsoring terrorist groups around the world instead of reinvesting it back into their society. And as a result of taking on massive global sanctions, which has isolated their economy and their country. And so that's what the Iranian people are demanding, is that they stop doing that and start caring about them and get these sanctions off them. And this regime is unwilling to do it. So the core challenge is the protests may have ebbed, but they will spark up again in the future because this regime, unless they are willing to change and or leave, have no way of addressing the legitimate and consistent complaints of the people of Iran who deserve better. I want to be clear, and I'll share with you what I've shared publicly. We made multiple attempts to get Maduro to leave voluntarily and to avoid all of this because we understood that he was an impediment to progress. You couldn't make a deal with this guy. Okay? This guy has made multiple deals. He's broken every one of them. He's just simply not a guy you can make a deal with. He had no intent of keeping it. What he wanted to do was tap us along and buy 3 years of time until he could deal with a new administration that he thought may be more favorable, et cetera. And so we've been able to create a short-term mechanism. This is not going to be the permanent mechanism, but this is a short-term mechanism in which the needs of the Venezuelan people can be met through a process that we've created where they will submit every month a budget of this is what we need funded. We will provide for them at the front end what that money cannot be used for. And they've been very cooperative in this regard. In fact, they have pledged to use a substantial amount of those funds to purchase medicine and equipment directly from the United States. And we think very quickly we'll be able to open a U.S. diplomatic presence on the ground, which will allow us to have real-time information and interact, by the way, not just with officials in the regime and with the interim authorities, but also interact with members of civil society, the opposition. We've established what I think so far has been a very respectful and productive line of communication as we go through this stabilization phase and towards the recovery phase. But there's a lot of work to be done here. We're not spending any money in Venezuela right now other than whatever it costs to stand up our embassy. And we think very quickly we'll be able to open a U.S. diplomatic presence on the ground, which will allow us to have real-time information and interact, by the way, not just with officials in the regime and with the interim authorities, but also interact with members of civil society, the opposition. We've established what I think so far has been a very respectful and productive line of communication as we go through this stabilization phase and towards the recovery phase. But there's a lot of work to be done here. On the stabilization front, in order to stabilize it, for example, we're going to have to begin to provide some licenses through OFAC. We're not spending any money in Venezuela right now other than whatever it costs to stand up our embassy. On the third point of use of force, look, the president never rules out his options as commander-in-chief to protect the national interest of the United States. I can tell you right now with full certainty, we are not postured to, nor do we intend or expect to have to take any military action in Venezuela at any time. The only military presence you'll see in Venezuela is our Marine Guards at an embassy. Bueno, vamos a comenzar esta recorrida con la amenaza de Marco Rubio a Delcy Rodríguez, un Marco Rubio que debe comparecer también hoy a la noche ante el Senado de los Estados Unidos para explicar lo que fue esta operación en Venezuela. Se dio a conocer el discurso de Marco Rubio ante el Senado. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos va adelantando el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Pues que no se equivoque Delcy Rodríguez, que el operativo de Donald Trump en contra del narcotráfico continúa. Allí lo tienen. Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez y dice: estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan. Conoce muy bien el destino de Maduro. Así dice Marco Rubio, haciendo referencia a que Delcy conoce en efecto muy bien cuál es el destino de Nicolás Maduro, y desde el Departamento de Estado creen que su propio interés obviamente está alineado con el avance de los objetivos clave. No se equivoquen, como ha afirmado el presidente de Estados Unidos, está listo para usar la fuerza. Es el mensaje de Marco Rubio.
gracias al apoyo decidido que hemos tenido del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, que al final es el único gobierno que ha arriesgado la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela y desde luego por el bienestar y la seguridad de sus propios ciudadanos. Así que es una hora donde yo quiero transmitirle mucha fuerza a los venezolanos y pedirle que en esta hora levantemos nuestra voz, que no abandonemos a los presos y a los perseguidos. Cada uno tenemos una tarea que hacer y yo, aunque no estoy físicamente en Venezuela, mi corazón está con ustedes y muy pronto estaré de vuelta en nuestro país. Así que hoy más que nunca sabemos que es una lucha espiritual y que hemos avanzado de la mano de Dios y que Venezuela será libre. Y desde Venezuela también traeremos libertad, seguridad y estabilidad a todas las Américas. Así que muchísimas gracias a todos. Vamos a Perú, tenemos que hablar de José Gerí, el presidente interino, y esta investigación. ¿Pero por qué? Me pregunta usted. Carmen Alvarado a esta hora nos responde. Compañera. Andy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y también para todo nuestro auditorio de América Latina. Efectivamente, este viernes 30 se configura como un día clave para el presidente interino José Gerí, porque va a tener que responder ante el Ministerio Público. Y ustedes se preguntarán, ¿va a tener que trasladarse hasta la sede del Ministerio Público, de la Fiscalía? Pues no. La declaración lo va a tomar el fiscal interino Tomás Gálvez en Palacio de Gobierno. ¿Y cuál es el tenor? ¿Por qué esta investigación preliminar contra el presidente interino José Gerí? Tiene que ver con estas reuniones clandestinas con los empresarios chinos. Recordemos, Chi Guoyan. Ya a fines del 2025 hay imágenes precisamente de estas fechas donde se reunió el presidente José Gerí con él en un restaurante chino, en un chifa, como lo conocemos aquí en el Perú, en el distrito de San Borja. Pero también el 6 de enero de este año, Andy, se registraron imágenes dentro de un centro comercial o puede ser un supermercado chino donde se venden productos precisamente de procedencia china y donde el dueño es Chi Guoyan y aparece el mandatario ingresando también con su comitiva de seguridad hasta el segundo piso. Imágenes de seguridad que aquí lo hemos explicado porque también generó revuelo, generó repercusiones hasta en el Congreso de la República. Recordemos también que ya se han encaminado algunas mociones de censura y mociones de vacancia que han anunciado contra el presidente José Gerí. Y tú me preguntarás, Andy, ¿cómo va ello? ¿Cómo va el procedimiento? ¿Realmente se están logrando las firmas? Pues hasta estos momentos no. Y lo que se puede decir y determinar o se puede concluir es que el Congreso de la República del Perú pues está de una u otra forma dándole un respiro a José Gerí. Pero ya el día viernes, como parte de estas investigaciones preliminares, porque recordemos que hace algunos días ya el Ministerio Público anunció el inicio de estas indagaciones, porque aquí comienzan a deslucirse también diversa comisión de delitos. Estamos hablando de tráfico de influencias, de patrocinio ilegal, y de ese tema se va a investigar. Nosotros nos hemos trasladado hasta precisamente Palacio de Gobierno. Hay un gran movimiento también de motorizados. Recordemos que estamos enmarcados en un estado de emergencia y este también, digamos, es uno de los temas que arrastra el presidente José Gerí, porque hasta estos momentos no presenta el Plan Nacional de Seguridad. Pero vamos a regresar a nuestro día viernes, porque el viernes desde muy temprano va a recibir a Tomás Gálvez, que es el fiscal de la Nación interino. Son dos empresarios chinos aquí comprometidos. Chi Guoyan, que ya te lo expliqué, pero también Chi Guoyan. Él ingresó a Palacio de Gobierno y tiene también, situaciones legales muy complejas. Pero aquí también hay que mencionar que luego de estas reuniones se comenzó a buscar el perfil de estos empresarios. Y Chi Guoyan pues ha aparecido como incluso representante o también que estaría ligado a este club de la construcción china o también
con algunas situaciones de abandono de obras o donde también se habría tratado de burlar empresarios peruanos, porque hay que recordar que cuando se arman concesiones aquí para poder licitar es entre un empresario chino, un empresario peruano, y de esa forma también se ha generado diversas situaciones e incidencias desde hace ya algunos años, donde los chinos dicen que dejan abandonadas estas obras y después los peruanos aseguran que no les pagan, no lo que le corresponde. Pero bueno, el punto es que este empresario chino también está vinculado con una obra abandonada. Entonces, lo que se quiere advertir es, ¿por qué estas reuniones? ¿Cuál fue el tenor de estas reuniones? ¿Qué fue lo que se acordó en estas reuniones? Y solamente para recordar a América Latina lo que dijo Palacio de Gobierno, lo que dijo el presidente, porque nosotros también estuvimos en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, donde fue citado José Gerí, y dijo que simplemente se estaba hablando sobre esta fiesta de la comunidad china con los lazos peruanos, porque recordemos también que se viene esta celebración de Año Nuevo para los chinos, ¿no? Sí, Entonces, el Año Nuevo que chino. el Perú quería hacer, o sea, de la mano con José Gerí, exactamente, querían hacer un evento grandísimo. Pero claro, después Palacio de Gobierno dijo que fue a comprar caramelos chinos a este local comercial. Entonces, posturas que generaron reacciones y que ahora, ya hablando ya en el aspecto jurídico, en el aspecto legal, será el propio fiscal que le tome esta declaración como corresponde, porque tiene una investidura presidencial y tiene hasta 2 oportunidades. Recordemos también un poco, porque ya lo hemos visto en otro caso, no hay que retroceder mucho, Dina Boluarte, ¿no? Claro. Que ella también era plausible de estas investigaciones preliminares por varios casos, recordemos no solamente por la muerte de nuestros connacionales en las protestas antigubernamentales, cuando ella ascendió, cuando ella tuvo el cargo de presidenta, sino también lo que ocurrió con sus Rolex. No, lo que ocurrió también con estas cirugías estéticas, que más de las cirugías era, digamos, el momento que ella dejó, ¿no?, de gobernar, que ella dejó este despacho y que prácticamente quedó un vacío legal, ¿no? Y eso es lo que apuntaban los especialistas. Entonces, el día viernes, para redondear, Andy, va a tener que responder José Gerí por estas reuniones. Pero aquí ya no es un tema político, aquí ya no es una respuesta en la Comisión de Fiscalización del Congreso con idas y venidas, es decir, preguntas o interrogantes de los congresistas. No, acá estamos hablando del fiscal. Y esta información va a servir para más adelante, para que esto también pueda cursar a más elementos probatorios y ver si realmente tiene un asidero ya vinculado con estos delitos que te comentaba, como tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Esta es la situación de José Gerí, y mientras tanto debo decirte que para hoy se ha convocado a una marcha de la generación Z. Una marcha sí, Carmen, es que, verdad, de acuerdo al afiche que ellos han difundido a través de las redes sociales, ¿no? Incluso ya se están desplazando por algunos puntos. La marcha no tiene una contundencia hasta estos momentos. Son las 2:23 de la tarde. Nosotros estamos aquí muy cerca del Poder Judicial, ¿no?, de la sede del Poder Judicial, también donde está la Sala Nacional Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios, el edificio Carlos Zavala. Entonces, digamos que estamos en el centro histórico, ¿no? Y vamos ahora a irnos al Congreso de la República para ver cuál es el movimiento y si realmente esa generación Z llega. ¿Por qué te lo comento? Porque también van a marchar contra este Chifa Gate, así lo han denominado, estas reuniones clandestinas con estos empresarios chinos. ¿Qué pasará? Nosotros más adelante nos vamos a reconectar, Andy, para comentarles cómo va esta marcha, si realmente tiene fuerza, claro, cuál ha sido el desplazamiento de ellos y también cuáles son sus otras demandas. Estados Unidos trabaja para recuperar esta relación bilateral con Venezuela, relación que estaba rota, pero con quien no está para nada rota las relaciones con el presidente Gustavo Petro, quien sigue alineado con las ideas del régimen. No solo eso, en un reciente discurso exigió la liberación de Nicolás Maduro. El presidente de Colombia está exigiendo que Estados Unidos libere a un narcotraficante considerado por esa administración de narcoterrorista. Vamos a escuchar qué tenía para decir Gustavo Petro. Humanidad hermana, y se lo diré, la hermandad humana supera la ONU de estados, no de pueblos, incapaces ya de resolver un genocidio.
porque Naciones Unidas se acaba porque no fue capaz de parar el genocidio en Gaza. Y la manera de superar eso no es con el misil sobre los pobres. Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar. Eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo como Uribe. Son iguales, pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. ¿Y por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona, europea. Aunque nosotros también venimos de Europa. Y cada vez estoy más cercano a que ya no es solo una paz entre naciones que construyen guerras, sino una hermandad humana. Y la hermandad humana se hace entre civilizaciones. Samuel Huntington, que leí su libro, no sé qué se hizo, pero escribió un libro que se llama Los conflictos entre las civilizaciones, y anunciaba una guerra entre civilizaciones de la cual Latinoamérica, el Samuel Huntington lo reconocía, saldrá triunfadora, dijo él en su libro. Pero yo creo que el concepto no es conflicto entre civilizaciones, sino diálogo entre civilizaciones si queremos hermandad humana y paz. Y no creo caer en una abstracción demasiado difícil. Solo si hay hermandad humana habrá libertad, en general. Solo si los espíritus de cada persona, y cada persona debe tener una identidad universal por persona, no porque es de una nacionalidad, entonces tendremos libertad y pensamiento profundo para poder soportar los equilibrios con la tierra o más allá. Y entonces, segundo, si Latinoamérica es una civilización, no cubre toda América. Y entonces tenemos que resolver si comenzamos por la universalidad, difícil, o comenzamos por el continente. Y es una discusión hoy, concreta. Un pacto por la vida y la libertad en América, en las Américas, si es preciso decirlo así, me parece fundamental. Y hay que intentarlo. Y si no se puede, entonces tenemos como civilización latinoamericana y caribeña reconocer lo que somos. No solo hacia adentro como una identidad cultural diversa y poderosísima, o como una identidad natural que lo signa es la exuberancia y la belleza de la vida, su intensidad. Son nuestros dos grandes poderes, pero son el poder que creemos no tenemos, por no tener misiles, por no tener billetes en plástico, que no son riqueza. Compañero Paz, ojo, porque la verdadera riqueza tiene dos fuentes: la naturaleza y la fuerza de trabajo viva. Cualesquiera que sean sus componentes. Entre más educada, tiene usted razón, entre mayor sea el intelecto general de la sociedad, mayor riqueza. Si dejamos morir la naturaleza, morimos de pobres. Luego son dos fuentes
sobre las que tenemos que apalancarnos porque ambas tenemos de sobra. Por eso cambiar esto, a veces me lo pongo por no, me lo regalaron. Cruz no es la cruz, no solamente hay que tener libertad de creencias, indudablemente, y una es la cruz, que hay que respetar y entender, pero no voy a entrar en esa discusión religiosa, libertad de creencias. Aquí hay oro. ¿Por qué cambiamos el oro por el billete de plástico? Ahora estamos sufriendo las consecuencias en Colombia, que nos roban el oro, compañero Lula, y usted sabe. Por los ríos, va por el mar, se deposita generalmente en el norte de Estados Unidos, robado, no por ellos, sino por mafias internas. Y el narcotráfico y la mafia, independientemente de las sustancias, la más peligrosa, el fentanilo, van contra la vida. Habla el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Escuchamos. Quiero comenzar expresando mi sincero agradecimiento al presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, por su hospitalidad y por el liderazgo con el que ha abierto las puertas de su país a este espacio de diálogo estratégico. Mi reconocimiento también a Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de la CAF, y a todo su equipo por la organización de este foro y por su compromiso constante con una América Latina y el Caribe más sólida, más integrada y más competitiva. Este encuentro es una plataforma de alto nivel para pensar en serio el futuro de nuestra región. El objetivo de este foro es claro: reflexionar con honestidad sobre los desafíos más urgentes que enfrentamos y construir desde el diálogo soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad. Este es un espacio para decisiones que nos llevan a ejecutar acciones, independiente del cariño o de querer a una persona, porque no todo lo que uno quiere le hace bien. Hoy tenemos aquí una oportunidad única, que es mostrarle al mundo una América Latina y el Caribe dinámica, innovadora y con el potencial de consolidarse como una región solución frente a los grandes retos globales. Abogo y lucho todos los días por una América Latina integrada, para que nuestros pueblos puedan trabajar juntos, por una América Latina donde se haga realidad una Manta Manaos, una América Latina donde exista un respeto inquebrantable hacia nuestros pueblos, dando la seguridad máxima y la tranquilidad a cada uno de los ciudadanos de nuestros países. Comparezco ante ustedes para decirles que Ecuador ha recuperado la estabilidad macroeconómica. Y no solo la estabilidad macroeconómica, sino que ha logrado estabilidad macroeconómica también impulsando el consumo local. Ordenar finanzas, pagar deuda, reestructurar financiamiento, no es un fin. El fin es darle educación a nuestros jóvenes. El fin es darle esperanza y paz a las familias. El fin es dar infraestructura, es dar estabilidad, es dar dignidad. Y ese siempre debe ser nuestro fin. Podemos hacer las cosas bien, en la parte económica, capaz pues en Davos nos aplauden y nos dan un abrazo y nos dicen qué bien que lo ha hecho usted, pero al final la calle es la que determina si lo hemos hecho bien o no. Al final es nuestro pueblo el que nos dice si su vida está mejor o no. Por eso, sigo el ejemplo, en este caso del presidente Lula, de los elementos en el cual él determina su gestión. Y siempre el número uno, bueno, habla de eliminar analfabetismo, habla de educación, pero siempre habla del indicador de pobreza. Ese debe ser el mayor indicador de éxito.
No crecimiento del Producto Interno Bruto, no reducción de deuda, no inflación. Al final del día es cómo se reduce la pobreza, cómo hacemos una sociedad más digna, más justa, más equitativa entre todos nosotros. El Ecuador ha logrado bajar el índice de pobreza hasta su punto más bajo en la historia, 21.4%. Llegamos a un punto, cuando recién iniciamos nuestra gestión, estaba en 28%. El Ecuador está al borde del precipicio, con una red de narcotráfico metida en todas las instituciones, con inseguridad, con falta de paz, con cero esperanza. Pero lo arreglamos en ese sentido. Y logramos, como decía el indicador más importante, que es el indicador de pobreza, y la redujimos al punto más bajo de la historia. El riesgo país ha bajado también a su punto más bajo en 8 o 9 años. Las reservas han subido. El país está mejor. Existe optimismo en las familias, existe optimismo en la gente. Aún así, con una campaña de desinformación absoluta, con ataques todos los días, con 4 intentos de asesinato en 2 años. Y aún así, existe optimismo. Ese optimismo es que más del 65% del Ecuador siente que en su familia está bien. Y no solo que su familia está bien, sino que va a estar mejor. Nosotros, cada uno de nosotros, como jefes de Estado y como líderes, esa es la tarea más difícil. La tarea más difícil es darle esperanza a nuestra gente de que las cosas van a estar mejor, de que las cosas pueden mejorar, de que uno lucha todos los días para que el país, para que sus familias estén mejor. Estamos en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. Llega el presidente José Raúl Mulino, anfitrión, y escuchamos, por supuesto, sus declaraciones. Excelentísimo señor Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil y querido amigo. Excelentísimo señor Rodrigo Paz Pereira, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y señora. Excelentísimo señor Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia y gran vecino. Excelentísimo señor Bernardo Arévalo, presidente de la República de Guatemala. Su Excelencia Andrew Holness, primer ministro de Jamaica. Honorable señor José Antonio Cast, presidente electo de la República de Chile y señora. Honorable señora Maricel Cohen de Mulino, primera dama de la República de Panamá. Excelencia Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. Su Excelencia María Cristina Chen, extensión la presidenta de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Honorable señor Sergio Díaz Granado, nuestro anfitrión, querido amigo, presidente ejecutivo de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Excelencias todas, señores jefes de misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en la República de Panamá. Honorable señores senadores, diputados, gobernadores y alcaldes de Latinoamérica del Caribe, señores expresidentes de algunos países de la región que entiendo nos visitan, amigos todos. Hoy somos anfitriones de América Latina y Panamá le da la bienvenida a todos los presentes. Este es un hecho histórico en nuestro país, pues no se trata de una cumbre oficial, sino es una reunión de quienes estamos interesados por el desarrollo de nuestras naciones. Debo manifestar el orgullo que nos embarga a los panameños su participación, y la agradezco mucho, para enriquecer nuestro conocimiento sobre inversiones
innovación y sostenibilidad para una región que lo tiene todo, pero le falta mucho. Soy un defensor de la libre economía, de la asociación entre países y del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, así como lo vemos hoy en este lugar reunidos e entremezclados. Pero también sé que para generar igualdad de oportunidades, el Estado debe hacer su parte para disminuir las inmensas brechas que existen. Y en eso estamos tratando. Por mi profesión, he trabajado en acuerdos transnacionales, en el intercambio de bienes y servicios, compitiendo sin temor, siempre pensando en el libre comercio y en la complementación entre naciones. Esa experiencia como abogado marítimo por más de 30 años me abrió, entre otras experiencias, la puerta al mundo. Y desde este pequeño país caminábamos las calles del mundo promocionando nuestro país y nuestras instituciones, así como nuestra entonces incipiente posición geográfica. Señoras y señores, vivimos una realidad en parte por la dificultad de los organismos internacionales de resolver conflictos, donde aparece la imposición del poder fáctico de cada país. Esto rompe el equilibrio ante las inmensas asimetrías que existen. Estoy convencido que América Latina debe conformarse como un bloque único, pues solo así tendrá poder de negociación y poder concreto ante posibles amenazas. Solo así podremos reclamar el lugar que nos corresponde como miembros permanentes y no rotativos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para garantizar la paz en nuestro mundo. Meu querido amigo José Raúl Mulino, jurídica y la integridad territorial de los estados, aunque tenga peso simbólico relevante. senhores chefes de estados, senhores chefes de governo, empresários e convidados desse Fórum Econômico Internacional América Latina e Caribe. É com muita alegria que aceitei o convite para poder participar de evento como esse. 2013 y 2014 sucumbió al peso de la intolerancia que impidió el convivio de visiones diferentes. Volvimos a ser una región dividida, más volcada para afuera que para adentro. Permitimos que conflictos y disputas ideológicas ajenas se impusieran. Las amenazas del extremismo político y de la manipulación de la información se incorporan a nuestro día a día. Pasamos de reunión en reunión, rellenas de ideas e iniciativas que nunca salen del papel. Nuestras cumbres pasaron a ser rituales vacíos, de los cuales se ausentan los principales líderes regionales. Como resultado, la única organización que engloba la totalidad de los países de América Latina y el Caribe, CELAC, está paralizada, a pesar de los esfuerzos de nuestro querido presidente Petro. CELAC no ha sido capaz de producir ni siquiera una única declaración contra intervenciones militares ilegales que afectan nuestra región. No fuimos capaces de hacer frente de forma coordinada a los desafíos sistémicos como la COVID-19. Avanzamos lentamente en el combate a la delincuencia transnacional organizada. El enfrentamiento del calentamiento global aún carece de acción colectiva más sólida, más fuerte.
Esos desafíos reposicionan el tema del modelo de regionalismo posible para América Latina y el Caribe. En un contexto global de ruptura del orden liberal y del resurgimiento del proteccionismo y del unilateralismo, los paradigmas endógenos conectados al panamericanismo y al bolivarianismo no bastan. Además, no podemos valernos de modelos de integración que poco reflejan nuestras realidades. Debemos mirar para la Unión Europea como un referente positivo. Sin embargo, no debemos ignorar todas las diferencias históricas, económicas y culturales. El peso de las identidades nacionales hace inviable a corto plazo cualquier proyecto del tamaño parecido al europeo. La cercanía geográfica con la mayor potencia militar del mundo es otro referente inescapable, sea por su presencia o por su distancia, pero sobre todo en un contexto en que recrudecen las tentaciones hegemónicas. Les falta convicción a los liderazgos regionales sobre los beneficios de adopción de un proyecto más autónomo de intersección internacional. Pero ante las dificultades de pactuar un marco teórico propio, nuestros países deberían concentrarse en la movilización de las victorias inexploradas por la región para promover su inserción competitiva en el orden global. Disponemos de activos de orden político y económico que pueden conferir materialidad al impulso de integración. Primero, contamos con un potencial energético relacionado a las reservas de petróleo y gas, hidroelectricidad, biocombustibles, energía nuclear, eólica y solar. Poseemos varias condiciones del suelo y del clima y avances científicos y tecnológicos para la producción de alimentos. Abrigamos el mayor bosque tropical del planeta, más de un tercio de las reservas de agua dulce del mundo y riquísima biodiversidad. Reunimos recursos minerales abundantes, incluso minerales críticos y tierras raras, esenciales para la transición energética y digital. Tenemos escasos contenciosos en la frontera. Somos un mercado consumidor expresivo de más de 660 millones de personas. No vivenciamos conflictos religiosos o culturales graves y contamos con un predominio de gobiernos elegidos de forma democrática. América Latina y el Caribe son únicos. Nos cabe a nosotros asumir que la integración posible es la que estará marcada en la pluralidad de opciones. Guiados por el pragmatismo, podremos superar divergencias ideológicas y construir alianzas sólidas y positivas, adentro y afuera de la región. Esa es la única doctrina que nos conviene. Seguir divididos nos hará a todos más frágiles. Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Alvarado y es hora de actualizar la información desde la capital peruana y tiene que ver con este día clave para la justicia del Perú porque en pocas horas ya llega el monstruo. Estamos hablando de la alias, el monstruo Eric Moreno Hernández. Así como lo escucha, tenemos las imágenes que hemos tenido acceso por parte ya de esta entrega a la Interpol. Luego de eso hay que también explicar que hay dos paradas técnicas, ¿no?, que comprometen toda esta diligencia, todo este protocolo de seguridad, porque estamos hablando de uno de los criminales más buscados del Perú, ¿no? Y que de hecho también hay que recordar que fue capturado en septiembre del 2025 y tras más de 4 meses se logró todo este proceso de extradición
¿Cuál es ese procedimiento? Según la información corroborada por las autoridades peruanas, fue entregado al Interpol y luego de eso va a llegar a territorio boliviano. Ahí van a recargar combustible y también van a revisar de forma médica a este criminal. Luego de eso llegaría a Arequipa y de Arequipa Lima, porque recordemos que el tercer juzgado de investigación preparatoria de Lima Norte ha solicitado este pedido de extradición. Pero en estos momentos también lo que estamos corroborando es que hay situaciones climáticas, condiciones climatológicas adversas precisamente en Arequipa y por eso podría ser que se retrase un poco su llegada. ¿A qué hora aproximadamente? Estamos hablando de las 6 de la tarde o 7 de la noche, hora local, hora del Perú. Recordemos que este sujeto está vinculado con la organización criminal Los Injertos del Norte. Esto hay que también mencionar que se ubica en la periferia de la capital peruana, en la parte norte, donde también este cabecilla organizaba o planeaba secuestros, extorsiones y homicidios. También lo que han explicado algunos abogados penalistas en las últimas horas es que él tendría que ser juzgado de acuerdo al procedimiento de extradición, es decir, de acuerdo a la comisión de delitos y también a las penas, de acuerdo al país de donde se le está extraditando, es decir, de Paraguay. Y en Paraguay no existe la cadena perpetua, entonces eso también es importante a tomar en cuenta. Ahora, ¿puede cambiar también la comisión o la tipificación de delitos? Sí, se puede hacer, pero toma su tiempo, tal como también nos explicaron algunos abogados. Ahí tenemos las imágenes del momento de la entrega, también cuando el avión sale precisamente de Paraguay, de Asunción. Era ya un momento clave, un día ya programado que convocó también una diligencia peruana. Estamos hablando de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, para que estén de acompañamiento técnico a todo este procedimiento. Ahora el monstruo, al llegar ya al territorio nacional, tendrá que encarar a la justicia. Nosotros vamos a estar muy atentos porque es la fecha aproximada también que han dado algunas autoridades, de acuerdo también a lo que se ha mencionado, y precisamente porque estamos en vivo y en directo, vamos a revisar en el punto donde llegaría alias el monstruo, porque esto también es importante que se pueda difundir, y es precisamente en el Callao donde llega alias el monstruo. Habrá una comitiva, también fiscales que lo están acompañando y también un protocolo de la Policía Nacional del Perú. Recordemos que la entrega de Eric Moreno Hernández, conocido en el mundo del AMPA, en el mundo delincuencial como el monstruo, es el resultado de un trabajo conjunto entre la policía paraguaya, entre la policía de Perú y también de la policía de Chile. ¿A dónde nos vamos? Pues para Italia, porque muy pronto comienzan estos Juegos de Invierno en Milán, estos Juegos Olímpicos que por supuesto generan atención en el mundo entero y que tendrá distintas delegaciones, como lo es el caso de la delegación estadounidense. Desde la administración republicana enviarán agentes del ICE para acompañar esta delegación, cosa que por supuesto ha despertado la indignación en los italianos, quienes están furiosos porque a Italia vayan a llegar agentes del ICE, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, donde aseguran que es para apoyar las operaciones de seguridad estadounidenses en estos Juegos Olímpicos de invierno. La indignación es muy grande, sobre todo luego de lo que hemos visto en Minnesota y sobre todo luego de los fallecimientos de ciudadanos estadounidenses a manos del ICE. ¿Qué tienen para decir las autoridades italianas? Pues el alcalde de Milán se ha pronunciado. Vamos a escucharlo. Io sono abbastanza stupito dall'atteggiamento del ministro Piantedosi. Prima dice che problema c'è, poi dice stiamo facendo una polemica sul nulla. No, non è il nulla. Io credo che
da primo cittadino di Milano, ma da italiano non vorrei proprio che questo corpo di polizia privata di fatto venga a Milano. Insomma. È un corpo di polizia che agisce nella totale illegalità, a parte che uccide, ma in ogni caso anche illegalità vuol dire entrare nella casa di cittadini senza nessun mandato, il mandato se lo firmano loro. Per cui sono totalmente incompatibili con le nostre modalità di gestire la sicurezza. Quindi veramente è stupefacente sentire dire che problema c'è. No, il problema c'è, quindi io mi auguro, mi pare che alla fine si stia arrivando a una smentita, però certamente non penso che siano, ripeto, compatibili con i nostri modi per gestire una tematica delicata come quella della sicurezza, perché delicata lo è senz'altro. Quindi ancora non si può escludere? Io non lo posso sapere, sarò solo avvisato per così dire, però io auspico fortemente che non passino le frontiere italiane, ci mancherebbe altro. Bueno, así declaraba entonces el alcalde de Milán, considera que es ilegal la presencia del ICE. Bueno, por supuesto, primero dice que es ilegal su haber dentro de territorio estadounidense, mucho más aún su llegada a Italia, y así lo decía, yo no los quiero en Milán. Pues se pudo conocer también que distintos legisladores están enviando mensajes a Giorgia Meloni, por supuesto a las autoridades italianas, para frenar estas intenciones de la delegación estadounidense de llegar a Milán con el ICE. Y es que también el ministro del Interior se reunió con el embajador de Estados Unidos, que le confirmó que es la rama de investigación del ICE la que va a ir a Italia y no la rama operativa. Así es como, pues, básicamente solo estarán acompañando, solo estarán con esta labor investigativa en Italia. Pues genera muchísima duda y, como lo veíamos, indignación por parte de las autoridades. Kristi Noem must resign or face impeachment. I don't know. Oh my God, he sprayed something on her. I need to, or face impeachment. I don't know. Bien, ahí lo teníamos. Pues con la cámara lenta se puede entender mejor qué es lo que pasaba cuando este hombre rociaba a la congresista demócrata Ilhan Omar con una sustancia no identificada. Realmente no se sabe qué fue lo que le arrojó. Imaginamos que buscaba apuntarle a la cara, como vemos no lo logró por fortuna y solo roció su ropa. Este incidente interrumpió por un segundo, como vemos allí en pantalla, este evento, pero la legisladora decidió continuar con su discurso. Era la congresista demócrata Ilhan Omar. Estaba hablando justamente del accionar del Departamento de Seguridad estadounidense, y es que acababa de comenzar su intervención. Estaban en un centro comunitario del norte de la ciudad. Este hombre estaba en la primera fila, la roció con un líquido desde una jeringa y bueno, fue reducido de inmediato. Ahí podemos ver mejor que estaba en la primera fila este hombre. Rápidamente fue captado por todos los presentes, por el personal de seguridad, fue escoltado fuera de la sala y el resto de los asistentes aplaudían su expulsión. ¿Qué dijo la congresista luego? Aprendí desde muy joven que no hay que ceder ante las amenazas.
Brown going to step down? No. Mr. President. I think she's doing a very good job. I think she's doing a very good job. The border is totally secure. You know, you forget. We had a border that I inherited where millions of people were coming through. Now we have a border where no one is coming through. They come into our country only legally. So you have to remember those things. You know, people forget as soon as you accomplish something, it goes into history and nobody ever wants to talk about it. Bueno, importante, a Donald Trump le preguntaban por el estatus de Kristi Noem porque en los últimos días, como sabemos, legisladores demócratas han intentado iniciar un juicio político en su contra, en contra de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por todo lo que ha ocurrido con el ICE, donde en los últimos días 2 ciudadanos americanos fueron abatidos por agentes del ICE. ¿Y quién está a cargo? Pues Kristi Noem. Por eso le piden la renuncia. Ante una negativa en este sentido, se está buscando gestar un juicio político en su contra en el Senado estadounidense. Y la pregunta para el presidente Trump: ¿le vas a pedir la renuncia? No. Respalda a su secretaria de Seguridad. Y bueno, lo decía Trump, ha hecho 1000 cosas, mira todo lo que ha logrado en la frontera, por ahí como queriendo decir, una cosita le salió mal a Kristi Noem, por eso no le voy a pedir la renuncia. Bueno, una cosita que ha despertado, fíjense ustedes, todas las protestas, la cantidad de gente que salió en Minnesota para protestar con lo que está ocurriendo y para protestar por las muertes de los americanos a manos del ICE, con todo el invierno de Minneapolis. Así transcurrían estas protestas y fíjense ustedes, se pudo conocer que ante el fallecimiento de Alex Pretty, el último norteamericano que murió a manos del ICE, se pudo conocer que en efecto 2 agentes dispararon sus armas durante este encuentro mortal que acabó con la vida de Alex en Minneapolis durante el fin de semana. Esto lo ratificó un informe inicial al Congreso del Departamento de Seguridad Nacional, un informe de la investigación inicial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Este informe que habla sobre la muerte de Alex Pretty y dice que un agente gritó que tenía un arma varias veces antes de que 2 agentes dispararan mientras forcejeaban con él en el suelo. El personal intentó detener a Alex Pretty, él se resistió a los esfuerzos de los agentes, se produjo este forcejeo. Durante el forcejeo, un agente de la patrulla fronteriza gritó varias veces que tenía un arma. Aproximadamente 5 segundos después, el agente disparó su pistola en contra de Alex Pretty. Todo esto que les estamos contando lo reza este informe que hacíamos referencia, por supuesto, enviado al Congreso del Departamento de Seguridad Nacional. Bien, y esto es lo que está ocurriendo con el ICE. Recordemos que también ha despertado muchísima indignación lo que fue la reciente captura del niño ecuatoriano Liam Conejo, de padre ecuatoriano, que fueron capturados también en una redada del ICE. Recordemos que se dijo que este niño se había usado como carnada para capturar a su padre, un niño que fue tomado por agentes del ICE a la salida de su escuela. Lo llevaron hasta su casa para tocar la puerta de su casa y que su padre saliera. Bueno, ahora la justicia impide la deportación de este menor de edad y se genera así muchísima más indignación y preocupación de qué es lo que está pasando con este pequeño, un niño muy pequeño que está
estuvo preso, que está retenido por agentes del ICE en los Estados Unidos. Bueno, esta es la noticia. Recordemos que lo tomaron frente a su casa, lo usaron como carnada. Le dijeron al niño que tocara a su puerta, utilizándolo básicamente como cebo. Esto lo han denunciado, por supuesto, todas las autoridades y su entorno. Su detención se produjo el pasado 22 de enero. Y pues finalmente se conocen más actualizaciones sobre qué es lo que va a pasar con Liam. Pues finalmente las autoridades dicen así: no se puede deportar Liam Conijo Ramos ni su padre. Esto lo ha impedido un juez federal en los Estados Unidos.